Hola, pues me da mucho gusto poder estar el día de hoy con Mena y Proyecto OVNI conversando en esta cuarta sesión de piso 16. Y para eso preparamos algunas preguntas que me gustaría iniciar a hacer, Rodrigo. Me gustaría si pudieras presentarnos más acerca del Proyecto OVNI. Pues OVNI es una plataforma cultural que tiene como sede un trolebús de transporte público que fue rediseñado y ahora funciona como un espacio cultural y una mediateca pública. O sea, a partir de ahí desarrollamos proyectos que tienen que ver con vinculación comunitaria, gestión cultural y con el entorno urbano. Entonces tenemos una plataforma editorial que es Musac, donde generamos publicaciones que también están relacionadas con aproximaciones al territorio desde una concepción artística o cultural. El Laboratorio de Exploración Territorial, que es nuestro programa público, que funciona a partir de un seminario y generamos investigación y producción artística teniendo como objeto de estudio la ciudad y el territorio. ¿Qué estrategias en el espacio público propones ante esta nueva realidad a partir del proyecto OVNI? En nuestro caso, para mí ha sido como justo una reflexión sobre en cuánto adaptar un proyecto a esta parte de la interactividad en las redes sociales y demás. Yo la verdad es que desde mi visión estamos más, o sea, tengo más la intención de poder retomar esta normalidad que evidentemente se va a plantear desde otro contexto, pero para no transformar un programa que tiene una metodología y una intención, que sobre todo es la experiencia vital, transformarlo en una cosa que no es. Entonces ahí creo que o sea, yo lo que te puedo decir más que tenga una propuesta es que estamos justamente digiriendo cómo un programa puede transformarse a algo que quizá no era su intención y cuánto sigue siendo la misma cosa o no. Eso sería mi... Y en relación justo a lo que comentas, ¿no? Que ahora nos ha tocado estar en confinamiento por un buen rato, ¿tú considerarías el espacio virtual como un espacio de producción? Sí, yo creo que en ese sentido las redes sociales o la producción artística también, bueno, siempre ha tenido una relación igual con el Internet. Al menos hay disciplinas que sí están más direccionadas hacia eso. Transforman los conceptos, los contenidos y se vuelven una cosa a otra. No sé si sea, si sea mejor o peor, pero finalmente sí es como un soporte muy específico que tiene virtudes y carencias. Pero me parece muy interesante que de pronto justo toda esta interacción social toma una nueva dimensión donde finalmente de pronto los contenidos en Internet pues se vuelven puro entretenimiento y ahora el Internet es como salir del espacio público, es como ir al museo, ahí se está generando la cultura. Entonces en ese caso pues me parece que es una herramienta que está tomando como una dimensión distinta sobre pues el contexto que estamos viviendo, ¿no? Y en relación a eso, yo te preguntaría, ¿no? Si te imaginas lo público, ¿no? Hablando de lo común en un futuro, o cómo te lo imaginas. Creo que va a ser bastante complejo, no sé. Yo creo que, por ejemplo, bueno, al menos yo en este momento me siento como en justo esta visión prospectiva queda en un sentido especulativo. Es decir, que pienso que cualquier cosa que imagines puede ser transformada en la siguiente semana y creo que justo es eso, es ese juego de no saber qué va a pasar, ¿no? En el futuro
y creo que pocos están como, tienen la claridad. Pero creo que es importante porque justo lo que tú dices es que ya hay una necesidad de plantear otras posibilidades de entender esto común, lo público. Entonces se tienen que estar pensando desde este momento. Yo creo que todavía soy más romántico en ese sentido de poder retomar nuestra vida como es y transformarla en una medida que no, no desvirtúe el origen de las motivaciones, ¿no? Del por qué hacer las cosas. Pero bueno, me parece que ahora todo es tan especulativo que es tan difícil saberlo, o sea, me interesa muchísimo, me da mucha, no sé, va a estar padre como todo. Ajá. Sí, es que estamos como en medio del experimento, ¿no? Entonces no Somos te el permite esa experimento. distancia para, Uh-huh. pues sí, para empezar a construir. Pero por esto, con lo que cerrabas, ¿no? Acerca de, tú te imaginas que podremos regresar, pues habitar estos mismos espacios. ¿Tú crees que las personas, ¿no? Puedan recuperar esa confianza en la vida urbana y en la vida comunitaria después de esta situación? Pues sí, yo creo que hay una carga de miedo y de desconocimiento, o sea, como que te estás enfrentando a una cosa que puedes señalar pero no definir, o sea, está pasando y fue tan de pronto que creo que va a haber o sea, todo se está transformando. Ahorita no me imagino cuando alguien vuelva a ir al cine, ¿no? Cuando los museos retomen sus exposiciones. Y entonces, por un lado está como imaginar ese mundo sin museos, sin ir al cine, sin tener contacto. Y por otro lado está como esta otra alternativa y este otro territorio que es nuestro espacio público en este momento. O sea, yo considero que ahorita las redes sociales y todas estas plataformas eh, suceden como esta necesidad de lo público y lo común. Entonces, yo la verdad, más allá que generar una cuestión prospectiva, creo que estoy observando más. La verdad es que no quiero imaginar las cosas, más bien estoy viendo cómo pasan, pero sí, o sea, sí creo que finalmente, por ejemplo, en cuanto a nuestro programa, que tiene que ver mucho con la exploración urbana, con la experiencia psicogeográfica, etcétera, sí hay ciertas medidas que tendremos que tomar para poder retomar progresivamente nuestro programa y seguir generando las producciones desde el contexto que precisan las mismas, ¿no? Pero justo es una limitante. Y yo creo que esa confianza la vamos a ir retomando poco a poco. Sin duda, esa normalidad va a ser progresiva, pero mientras tanto, justo la manera en la que ocupamos los otros espacios es lo que me parece muy interesante, o cómo concebimos los que ya no estamos ocupando. Ahora sí es mención del proyecto, ¿no? Del proyecto OVNI y cómo está trabajando y nosotros como Colmena. Entonces, mi pregunta es, no te preocupes, ¿cómo desde el arte público podemos Ajá. incidir en esos espacios públicos? En los espacios para transformarlos. Sí, pues yo pienso que hay una complejidad bien interesante, porque el arte generalmente, o sea, justo la función del arte es el posibilitar imaginar mundos otros, ¿no? Y a partir justo mucho de la imaginación artística, se han transformado realidades sociales, ¿no? O sea, creo que eso es algo que tanto en la cultura como en la misma manera de concebir una ciudad, el arte tiene su propia agencia. Pero de pronto, sí, de pronto, no sé, entra en un mundo de complejidades, ¿no? Porque a veces nosotros
como creadores abordamos un espacio y nos relacionamos con la comunidad, pero siempre desde una manera externa. Y entonces ahí yo creo que nuestra función y nuestra exigencia es poder ser un agente no invasivo que transforme las realidades, porque también el arte ha sido utilizado para generar procesos donde otros agentes son quienes capitalizan la producción de los artistas, y de pronto la comunidad a la que se quiere apoyar es la que se ve incluso más perjudicada. Pero bueno, entonces yo creo que el arte justo tiene esa función de posibilitar a partir de la imaginación de nuevas realidades, y así se han hecho también como los procesos sociales, justo eso, transformar, y por otro lado, justo esa agencia que sea una relación sana entre los creadores y los espacios que se están ocupando, ¿no? Y listo. Y me gustaría presentar ahora a Paulina Pulido, que dará respuesta a tus preguntas, Ro. Ella es pues, una muy buena amiga y también, pues vaya, cofundadora de lo que somos ahora, Colmena, gracias a Piso 16. Hola, hola. Hola. Bueno, pues mi primera pregunta era justo que nos contaran un poco sobre su proyecto Colmena. Ok. Bueno, Colmena nació a partir de una inquietud que teníamos Carla y yo. Más bien, cuando nos conocimos durante la maestría en artes visuales, hicimos varios proyectos que tenían que ver con la intervención en el espacio público, desde estrategias del arte público. Realizamos algunos proyectos, pero ya propiamente fue que cuando entramos a Piso 16 que nos planteamos realmente hacer un emprendimiento cultural con todo el trabajo y los proyectos que hemos realizado. Ahora podemos decir que Colmena es una consultoría de proyectos urbanos y culturales, en donde el objetivo principal es la convivencia de sus habitantes de la ciudad, de una comunidad en específico con su espacio público. ¿Cómo hacemos estos proyectos? Pues a través de estrategias del arte público, pero también nuestra consultoría está dividida en 3 grandes ejes, por así decirlo. Una es la parte como de investigación, que tiene que ver con realizar diagnósticos de lugares, análisis por medio de metodologías que tienen que ver también con estrategias del arte público. Y también hacemos al final de cada proyecto una pequeña publicación de cada proyecto. El segundo eje tiene que ver con la intervención y la experimentación a partir de lo que hayamos hecho en la investigación. O sea, los proyectos pueden quedarse como en esta parte de investigación, como de diagnóstico, o podemos plantear ya también un programa de estrategias a través de intervenciones en el espacio público, pueden ser estrategias que van desde arquitectura temporal, por así decirlo, o alguna pequeña intervención como acciones participativas. Y el tercer gran eje de Colmena es la parte de la formación, en donde también hemos realizado talleres, conversatorios o asesorías que también tienen que ver con el arte y con las intervenciones en el espacio público. Muy bien. Y bueno, desde su proyecto, ¿con qué agentes se vinculan? Pues desde nuestro proyecto van desde agentes de gobierno, o sea, sector público. Por ejemplo, hemos colaborado en proyectos con la autoridad del centro histórico, también con algunas fundaciones u organizaciones que tienen que ver también con la parte cultural, por ejemplo, La Nana, con arte también. La Nana es un centro cultural que se ubica en la Colonia Guerrero. Con ellos también hemos hecho colaboraciones justo en esta parte que te contaba de la investigación. Hemos realizado diagnósticos del lugar en donde está La Nana, por ejemplo, ¿no? También, pues,
con la UNAM. Con la UNAM hemos también hecho diferentes colaboraciones y, por ejemplo, también hemos participado en proyectos que tienen que ver con vinculación comunitaria y arte público, con el Centro de la Imagen. Participamos en un proyecto que se llama Me Sobra Barrio hace 2 años, sí. Fue la primera edición de ese proyecto. Creo que tú también, ¿no? Creo que el proyecto por ahí sí. el año pasado. Entonces, pues con ese tipo de agentes nos hemos vinculado y bueno, también con organizaciones sociales y con agentes y actores que están involucrados en un territorio, ¿no? Sobre todo a la hora de realizar estos diagnósticos participativos que te comentaba. Ok, y ustedes, ¿qué función consideran que tiene la cultura en la construcción del espacio público y de la ciudad? Pues justo consideramos que es pues muy importante para la construcción de vínculos y también de fortalecer diálogos. Creemos que al final también, pues, la cultura es una forma, es una estrategia de establecer estos vínculos con los habitantes y también de esa forma, pues, construir, ¿no? Construir de una forma colaborativa este espacio público. Y también sabemos que justo el concepto de espacio público pues se ha idealizado y que también existen conflictos y disputas, pero es un espacio que al final pues es un espacio relacional, ¿no? Y también lo relacional y la construcción de estas interacciones se pueden dar a partir de las prácticas socioculturales. Entonces, creemos que sí es muy, muy importante y que se tienen que continuar con este tipo de prácticas en el espacio público. ¿Y cuáles son sus estrategias para vincularse con los grupos o territorios que trabajan, tanto para la investigación como la aproximación a los territorios? Sí, pues igual como te mencionaba, ¿no? Esta parte de nuestros 3 ejes, por así decirlo, la primera tiene que ver con la investigación. Entonces, las estrategias que hemos realizado en Colmena, a partir también de una metodología que hemos estado trabajando desde los proyectos de arte público que hacíamos y que interveníamos en el espacio público. También la verdad es que no todo ha sido color de rosa. Yo creo que tú sabes que vincularse con alguna comunidad en específico es complicado, ¿no? Sobre todo porque también en Colmena pensamos que no es que nosotras lleguemos y hagamos esa comunidad, ¿no? Que construyamos esa comunidad. En nuestro caso hemos visto que en los territorios pues ya existen esas comunidades, ¿no? Entonces sí es un reto vincularse y ver de qué forma uno puede trabajar colaborativamente con esas comunidades y que ya existen. Entonces, algunas de las estrategias que nosotras utilizamos es a partir de hacer recorridos, y en esos recorridos hacemos algunas entrevistas exploratorias y si, por ejemplo, estamos trabajando de la mano con alguna fundación o con alguna organización que ya tenga previamente el contacto con actores principales dentro de ese territorio, hacemos ese primer contacto. Y a través de estos actores sociales, estos actores que tienen una vinculación ya con las comunidades, es como vamos generando esa primera interacción. Después de eso, igual realizamos visiteos en casas o en espacios públicos a través de realización de pequeñas entrevistas, pues sí, a manera de entrevista con algunas temáticas en específico, dependiendo del proyecto. Eso también no es que tengamos una metodología muy genérica y que la apliquemos siempre. Tú sabes que cada proyecto tiene sus especificaciones, sin embargo, pues sí tenemos esta metodología y la vamos adaptándola conforme vayamos viendo el territorio, conforme esta exploración vaya creciendo, ¿no? Entonces, esas son unas de las estrategias y después también otra forma de vincularnos con las comunidades es a través de elaboración de talleres. Por ejemplo, tenemos talleres que son relatogramas o talleres de mapeos colaborativos.
Entonces, bueno, pues mi última pregunta es, ¿qué impacto tuvo el programa de Piso 16 en el desarrollo de su proyecto? Bueno, como te comentaba a un inicio, tuvo un impacto bastante grande para nosotras, puesto que al inicio de Piso 16, si bien ya habíamos trabajado como colectivo Carla y yo, todavía no nos habíamos planteado realmente Colmena como un proyecto de vida. Entonces, yo creo que el cambio más grande fue eso, ¿no? El planteamiento desde un trabajo colectivo, que si bien ya habíamos hecho algunos proyectos de arte público en el espacio público, no nos habíamos planteado un emprendimiento cultural, es decir, ¿qué voy a hacer de mi vida? O sea, con esa pregunta que uno podría tomársela a la ligera, pero en realidad sí es algo muy fuerte. Entonces, sí, la verdad es que tuvo un impacto muy grande porque a partir de lo que desarrollamos en Piso 16, ya planteamos Colmena primero como proyecto de vida y después ya como un emprendimiento cultural. Y un apoyo fundamental fue Miguel Rodríguez, que nos apoyó a dirigir todos los esfuerzos que ya estábamos haciendo, sí, de manera individual. Y entonces fue como, no, diríjanlo todo a una figura, a lo mejor mucho más amplia, y ahí es cuando empezamos a discutir acerca de ser una consultoría, a determinar pues con quién nos gustaría realizar esas colaboraciones, y entonces pues ir poco a poco haciendo crecer el proyecto, pero a partir de esa unidad de Colmena. Pues yo creo que el impacto que tuvo el programa tiene mucho que ver con la formalización y, y la profesionalización de un proyecto cultural, porque muchas veces los creadores, los trabajadores de la cultura, de pronto tenemos muchas ideas y hacemos muchos proyectos y te despiertas y piensas uno y después en la tarde ya estás pensando otro. Y es como una motivación muy, a veces se vuelve muy intuitivo, pero creo que eso también puede ser una carencia del rubro, porque finalmente de pronto los proyectos carecen de una estructura y de una metodología que finalmente fue lo que planteó el piso 16. Y ahí lo interesante fue cómo pudimos resolver temas de derechos de autor, los temas financieros, o sea, y creo que eso es algo muy necesario, sobre todo en el rubro cultural, porque a veces se omiten muchas otras necesidades o prácticas que tienen que ver con la vida profesional, que tal vez otras disciplinas lo tienen más, como más conciliado, ¿no? Entonces creo que me parece muy importante insistir en justo que el trabajo cultural es un trabajo profesional y es necesario tener metodologías y también como ir poco a poco borrando ese imaginario de la precarización del arte y la cultura, porque finalmente ha sido algo muy nocivo. Entonces me parece que este programa lo interesante es que justo planteaba estas necesidades desde el rubro, desde una parte que me parece que era donde estábamos un poquito más vulnerables. Entonces, para mí, sobre todo, sirvió para profesionalizar y tener una metodología y una estructura muy clara, más allá de solo tener la idea y llevarla a cabo, ¿no? Entonces, sobre todo hacia la profesionalización. Ya. Pues muchas gracias. Gracias, nos vemos. Un placer, muchas gracias.